proceso y procedimiento. Dijimos que el órgano jurisdiccional debe ser independiente, ¿cierto? Y en este sentido, la Corte Interamericana ha señalado precisamente esta necesidad de garantizar la independencia de los jueces. Y en este sentido, la Corte Interamericana, ¿cierto?, ha señalado lo que ya previamente ha determinado la Corte Europea de Derechos Humanos. En este sentido, entre los tribunales internacionales de derechos humanos hay un rico diálogo, ¿cierto?, en que, en definitiva, unos asumen, ¿cierto?, y fortalecen la posición ya sostenida por otros previamente. Y en este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado que la independencia de los jueces supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, ¿cierto?, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas. Por lo tanto, ¿cierto?, estas son las tres características básicas que van a garantizar la independencia de los jueces, ¿cierto? Un adecuado nombramiento, ¿cierto? Por lo tanto, ello generalmente debe estar determinado por la ley, ¿cierto?, con una duración establecida en el cargo, ¿cierto?, y con una garantía contra presiones externas, ¿cierto? Y por otra parte, ¿cierto?, debe al mismo tiempo garantizarse la imparcialidad, ¿cierto?, del tribunal. ¿Cuándo un tribunal es independiente? Cuando es un tercero neutral y desinteresado entre partes, permaneciendo, por lo tanto, ajeno a los intereses de dichas partes, como al mismo objeto, ¿cierto?, que es materia del litigio. Y por lo tanto, examinando y resolviendo el conflicto entre las partes solamente, ¿cierto?, sometido al ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Por lo tanto, ¿cierto?, en el fondo, el juez debe resolver, ¿cierto?, el conflicto que existe entre las partes, ¿cierto?, siendo un tercero neutral, ¿cierto?, por lo tanto, que no está relacionado con ninguna de las partes, ¿cierto?, y que en definitiva, ¿cierto?, va a resolver ese conflicto entre ellas solamente basado, ¿cierto?, en las reglas y normas del ordenamiento jurídico existente como criterio para resolver el respectivo juicio. Podemos también establecer que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, ¿no? En tal sentido, el tribunal debe carecer de una manera subjetiva de cualquier prejuicio personal, ¿no?, respecto de cualquiera de las partes. En segundo lugar, debe ser imparcial desde el punto de vista objetivo, ya que debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto, y debe determinarse si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrían suscitar dudas sobre su imparcialidad. Lo que está en juego en este caso es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del respectivo caso, como señala la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Herrera Ulloa versus
Costa Rica, sentencia del 2 de julio del año 2004, en el párrafo 170 de dicha sentencia. A su vez, la Corte Interamericana, en un caso chileno, que es el caso Palamara-Iribarne versus Chile, en sentencia de noviembre del año 2005, señaló que el juez de cada tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o alguna duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como órgano imparcial. ¿En aras de qué? En aras de salvaguardar la administración de justicia, se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales como un tercero imparcial y, por lo tanto, no vinculado a los intereses de ninguna de las partes específicas que, ¿cierto?, participan del juicio. A su vez, también sobre la materia tenemos alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual ya en una sentencia Rol 53, bastante, ¿cierto?, ya antigua, ¿cierto?, tiene a esta altura ya más de 32 años, ¿cierto?, determinó, ¿cierto?, en sentencia de abril del año 1988, que la independencia y la imparcialidad no solo son componentes de todo proceso justo y racional, sino que además son elementos consustanciales al concepto mismo de juez. Este tribunal está de acuerdo, dice el Tribunal Constitucional, en que todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente imparcial, elemento esencial del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea. Es más, a juicio de este tribunal, la independencia e imparcialidad del juez no solo son componentes de todo proceso justo y racional, sino que además son elementos consustanciales al concepto mismo de tal. Por lo tanto, no hay, dice el Tribunal Constitucional, juez, si en el fondo, ¿cierto?, la autoridad que desarrolla dicha función no es independiente e imparcial, ¿cierto? Por lo tanto, ante un sujeto que es parcial, ¿cierto?, no estamos, por lo tanto, ante un verdadero juez. Señalemos también que en el mismo caso, Palamara-Iribarne versus Chile, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos determinó que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculado solo con las funciones que la ley le asigna a las fuerzas militares. Por ello, solo se debe juzgar a través de los tribunales militares a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. En otras palabras, ¿cierto?, lo que dice la Corte Interamericana es que las personas deben ser juzgadas por su juez natural. Por lo tanto, la jurisdicción penal militar es una jurisdicción excepcional, ¿cierto?, que está establecida con un alcance restrictivo, ¿cierto?, y que solo debe servir para la protección de intereses jurídicos especiales que están vinculados con las funciones que el ordenamiento jurídico asigna a las fuerzas militares y por lo tanto no pueden juzgar a civiles.
Y desde este punto de vista, ¿cierto?, solo pueden conocer de delitos cometidos por militares en el ejercicio, ¿cierto?, de su función militar, ¿cierto?, contra bienes jurídicos que son propios del orden militar, ¿cierto? Y esto es importante porque en el caso, ¿cierto?, en que se emitió esta sentencia, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con un Chile en pleno régimen autoritario militar, ¿cierto?, en el cual, ¿cierto?, el gobierno, ¿cierto?, y las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, encausan a un ex comandante de la Armada, ¿cierto?, porque ya era un funcionario en retiro, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas, que escribe un libro sobre servicios, ¿cierto?, de inteligencia, ¿cierto?, en materia, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas. Y en definitiva, ¿cierto?, a este funcionario, exfuncionario de las Fuerzas Armadas, se le encausa, ¿cierto?, fundamentalmente por el hecho, ¿cierto?, de haber escrito ese libro que no tenía ningún elemento que no fuera previamente conocido públicamente, ¿cierto?, y fue encausado por ¿quién? Fue encausado por un juez militar, ¿cierto? Y obviamente él ya no podía ser encausado por un juez militar porque ya no era miembro de las Fuerzas Armadas en funciones, sino que ya estaba en retiro. Y al estar en retiro, ¿cierto?, ya es una persona que no está sometido, por lo tanto, al ámbito militar y, por otra parte, ¿cierto?, puede desarrollar libremente la actividad que estime conveniente y en este caso, ¿cierto?, al escribir un libro sobre, ¿cierto?, servicios, ¿cierto?, de inteligencia militar, sobre hechos que no eran secretos ni estaban sometidos, ¿cierto?, a un régimen especial, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, podía ejercer libremente su derecho a la libertad de opinión, ¿cierto?, y de información, ¿cierto?, sobre hechos de relevancia pública. Y desde este punto de vista, ¿cierto?, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que Chile estaba vulnerando, ¿cierto?, el derecho, ¿cierto?, a ser juzgado, ¿cierto?, por el juez natural, que debía ser un juez penal, ¿cierto?, normal, ¿cierto? Y desde este punto de vista señaló que además la jurisdicción penal militar en Chile no era independiente ni era imparcial porque estaba constituido de funcionarios, ¿cierto?, que eran parte de las Fuerzas Armadas, que estaban sometidos, ¿cierto?, a una relación de dependencia jerárquica, ¿cierto?, y al mismo tiempo sometido a un régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, lo que hacía imposible que ese tipo, ¿cierto?, de jueces pudiera, ¿cierto?, considerarse como un juez independiente e imparcial, ¿cierto? Y por lo tanto condenó al Estado de Chile, en este caso Palamara Iribarne versus Chile, por el hecho de, ¿cierto?, haber incumplido las reglas básicas, ¿cierto?, en el ámbito de las garantías judiciales, ¿cierto?, en el caso del señor Palamara Iribarne, y estableciendo, por lo tanto, a través de su sentencia, la responsabilidad internacional del Estado de Chile por violar las garantías judiciales, ¿cierto?, y al mismo tiempo estableció un conjunto de medidas de reparación como son propias, ¿cierto?, en este plano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agreguemos también que en esta sentencia de noviembre de 2005, la Corte Interamericana determinó que las normas penales militares deben establecer claramente y sin ambigüedad quiénes son militares, que son los únicos sujetos activos de los delitos militares. ¿Cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial ámbito militar? Se debe además determinar la antijuricidad de la conducta ilícita a través de una descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados que justifique, por lo tanto, el ejercicio del poder punitivo militar y especificar la correspondiente sanción. Por lo tanto, todos estos aspectos deben estar claramente establecidos en el ordenamiento jurídico del Estado para hacer legítima la intervención, ¿cierto?, de la justicia y las normas penales de carácter militar, ¿cierto? Cabe señalar que en la misma sentencia, ¿cierto?, la Corte también determina que ha señalado que la aplicación de la justicia militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo, al observar en un caso que al tiempo en que se abrió y desarrolló el proceso en su contra, estamos hablando del señor Palamara Iribarne, ¿cierto?, la víctima tenía el carácter de militar en retiro y por ello no podía, por lo tanto, ser juzgado por tribunales militares. Chile, como Estado democrático, debe respetar el alcance restrictivo y excepcional que tiene la jurisdicción militar y excluir del ámbito de dicha jurisdicción el juzgamiento de civiles. Por lo tanto, tenemos así, ¿cierto?, lo que expresó la Corte, ¿cierto?, respecto del Estado de Chile en el año 2005. Ya estábamos, ¿cierto?, alrededor de 15 años ya en una práctica, ¿cierto?, de un sistema democrático, ¿cierto?, y en definitiva sí se estaba encauzando, ¿cierto?, fundamentalmente a una persona que era civil, ya que había dejado de ser militar, ¿cierto?, por un tribunal militar, lo cual estaba prohibido por los estándares mínimos, ¿cierto?, de garantías judiciales que establece el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en otro caso, ¿cierto?, también respecto de Chile, ¿cierto?, en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, sentencia del año 2006, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana va a señalarnos en esta misma materia que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso, el cual a su vez se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia, ¿cierto? Desde este punto de vista, por lo tanto, ¿cierto?, vamos a ver, ¿cierto?, que el derecho al juez natural o a un juez o tribunal establecido con anterioridad por la ley, ¿cierto?, y, ¿cierto?, que sea juez natural, en definitiva, ¿cierto?, está expresamente también asegurado por el artículo 19, número 3 de la Constitución, cuando en su inciso 4 determina que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad
a la perpetración del hecho. ¿Cierto? Por lo tanto, el juez natural, ¿cierto?, es el juez ordinario, ¿cierto?, que le corresponde conocer, ¿cierto?, de los hechos de acuerdo a su competencia, ¿cierto?, que al mismo tiempo el tribunal debe estar especificado, ¿cierto?, por el ordenamiento legal, ¿cierto?, y al mismo tiempo dicho tribunal debe estar establecido con anterioridad, ¿cierto?, a la perpetración del hecho que va a ser objeto, ¿cierto?, de investigación o, ¿cierto?, de eventual determinación de responsables, ¿cierto?, por vulneración, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico, ¿cierto? En este sentido, también debemos tener presente el artículo 38 de la Constitución en su inciso segundo, cuando determina que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley sin perjuicio de la eventual responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado dicho daño. Esto establece en nuestro ordenamiento constitucional lo que se denomina la responsabilidad extracontractual del Estado por el ejercicio, ¿cierto?, de la administración. Señalado ello, podemos a su vez también recordar, ¿cierto?, el artículo 76 de la Constitución, ¿cierto?, que es el que encabeza las bases constitucionales del Poder Judicial, cuyo inciso segundo determina que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales que hayan establecido, ¿cierto?, la ley, ¿cierto? Señalado ello, también debemos tener presente el artículo 77 de la Constitución en su inciso primero, el cual determina que una ley orgánica constitucional es la que va a determinar la organización y atribución de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Esa misma ley orgánica constitucional señalará las calidades que respectivamente deben tener los jueces y el número de años que deben haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren también nombradas ministros de corte o jueces letrados. En este sentido, ¿cierto?, podemos señalar que esas normas legales son las que están contenidas, por una parte, ¿cierto?, en el Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto?, y en este sentido, ¿cierto?, allí se establecen las características y requisitos, ¿cierto?, que deben tener los jueces, ¿cierto?, cómo estos ejercerán sus funciones, cuál será su competencia, ¿cierto?, y en definitiva también cómo se ascenderá, ¿cierto?, en el ámbito, ¿cierto?, de la carrera judicial, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, solo tiene una fecha de término, ¿cierto?, ya que se establece en este sentido, ¿cierto?, que los jueces solo podrán permanecer en funciones hasta el cumplimiento de los 75 años de edad. Por lo tanto, ¿cierto?, el día de su cumpleaños, al cumplir los 75 años, ¿cierto?, al mismo tiempo deben abandonar, ¿cierto?, el Poder Judicial. Señalado ello, podemos decir, por lo tanto, que este conjunto de preceptos a los que hemos hecho alusión establecen el derecho al juez natural o al juez ordinario, lo que exige que el órgano judicial
haya sido, como ya lo hemos visto, creado por una norma legal previamente, que ésta lo haya investido de jurisdicción y de competencia con anterioridad al hecho que motiva la actuación o el respectivo proceso judicial. Señalemos también, en este sentido, que interpretando, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico y aplicándolo, el Tribunal Constitucional ha establecido que la garantía evidente de que toda persona solo puede ser juzgada por el tribunal que señale la ley y por el juez que lo representa, en los términos que se han referido, resulta así un elemento fundamental para la seguridad jurídica, pues impide que el juzgamiento destinado a afectar sus derechos y bienes se realice por un tribunal o un juez distinto del órgano permanente, imparcial e independiente a quien el legislador haya confiado previamente esta responsabilidad que se cumple por las personas naturales que actúan en él. Así lo determinó el Tribunal Constitucional en su rol 91, ¿cierto?, de enero de 1990. A su vez, el mismo Tribunal Constitucional, en sentencia rol 499 de septiembre de 2016, señala que si la jurisdicción solo puede ejercerse por los tribunales establecidos por la ley, sean ordinarios o especiales, toda persona que pretenda desempeñarse como juez de esos tribunales sin haber sido instituida por el legislador, sino que por un acto administrativo, se constituye en una comisión especial de aquellas que están expresamente prohibidas por el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental. Por lo tanto, ¿cierto?, cualquier juez, ¿cierto?, que en definitiva pretenda desempeñar funciones jurisdiccionales debe haber sido investido previamente, ¿cierto?, y de acuerdo con la ley, ¿cierto?, por, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico de jurisdicción y de competencia. Y desde este punto de vista, cualquier juez, ¿cierto?, que en definitiva no sea investido conforme a la ley previamente establecida, ¿cierto?, y pretenda hacerlo a través de un acto puramente administrativo, ¿cierto?, en ese caso, ese no es un juez, sino que se constituye en una comisión especial, y las comisiones especiales están expresamente prohibidas por el artículo 19, número 3 de la Constitución, como ya lo hemos reiterado previamente. Por lo tanto, el derecho al juez ordinario o al juez natural, predeterminado por la ley, genera un conjunto de exigencias, ¿cierto? En primer lugar, que ese órgano judicial haya sido creado previamente por un precepto legal conforme a la Constitución. En segundo lugar, que dicho órgano judicial esté investido de jurisdicción y de competencia con carácter general, sin violar el principio de igualdad, y debe haber sido establecido con anterioridad al hecho motivador. En tercer lugar, se requiere que su régimen orgánico y procesal no permitan calificarlo de tribunal ad hoc o comisión especial, que al mismo tiempo no sea creado con manifiesta falta de independencia, que la composición del órgano jurisdiccional venga determinado por la ley conforme con la Constitución, y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación
¿cierto?, de los miembros que han de constituir el órgano judicial respectivo, ¿cierto? Por lo tanto, hay así una perspectiva de conjunto de requisitos que deben ser cumplidos para que exista un juez ordinario o el juez natural predeterminado por el legislador. Por otra parte, junto con la existencia de un tribunal independiente e imparcial, ¿cierto?, que determina la existencia de un juez natural, ¿cierto?, predeterminado por la ley, y estableciéndose este tribunal con anterioridad al hecho que motiva, ¿cierto?, su intervención, ¿cierto?, vamos a encontrarnos con otro elemento que es parte de las garantías judiciales, ¿cierto?, y del debido proceso. En este sentido, tenemos que considerar el inciso segundo del artículo 19, número 3 de la Constitución. Este inciso segundo determina que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale, y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. En este sentido, ¿cierto?, podemos encontrarnos, ¿cierto?, con el derecho que puede denominarse técnicamente, ¿cierto?, a una defensa técnica de carácter eficaz, ¿cierto?, para quien participe de cualquier procedimiento administrativo, ¿cierto?, o jurisdiccional. Señalemos dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, como lo ha señalado también la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto?, a través de un fallo de abril del año 2007, ¿cierto?, en el rol 4183, -06, la concepción anterior se entiende en términos amplios, dado que no solo se refiere a la defensa, sino incluso al asesoramiento respecto a los derechos que poseen las personas y los medios que ellas pueden hacer valer para su adecuada protección, y a todo tipo de materias, reconociendo la actuación del letrado en todo asunto y ante toda potestad ante la cual se haga valer o se reclame de la conculcación de un derecho conforme a las exigencias de un racional y justo procedimiento que le permita ejercer la defensa en ciertas garantías que han sido atropelladas, limitadas o desconocidas, o que puedan serlo por un tribunal o autoridad pública de cualquier naturaleza o de cualquier categoría, ¿no? A su vez, también sentencia de la Corte Suprema, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, que en esta sentencia, en el rol 4183-06, ¿no?, la Corte Suprema también sostiene que a lo anterior y conforme a la norma de reenvío contenida en el artículo 5 de la Constitución, ¿no?, se refiere fundamentalmente en este sentido, ¿cierto?, para aclararlo, al inciso segundo del artículo 5, ¿cierto?, que determina, ¿cierto?, el deber de los órganos del Estado de respetar y de promover los derechos, no solo reconocidos en el texto de la Constitución, sino también en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, materia ya estudiada por nosotros, ¿cierto? En este sentido, vuelvo a señalar que a lo anterior, dice la Corte Suprema, y conforme a la norma de reenvío contenida en el artículo 5 de la Constitución, debe extenderse el reconocimiento con rango constitucional del derecho de defensa, también a los derechos garantizados
por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como son los artículos 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8, párrafo segundo, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas estas disposiciones, ¿cierto?, se refieren fundamentalmente al derecho a la defensa técnica eficaz que toda persona puede tener, ¿cierto?, en cualquier proceso y en el desarrollo, ¿cierto?, del procedimiento, ¿cierto?, de dicho proceso. Ello implica, por lo tanto, ¿cierto?, la posibilidad de un juicio contradictorio en que las partes pueden hacer valer sus respectivos derechos e intereses legítimos, lo que tiene como presupuesto básico, a su vez, el debido emplazamiento de las partes, sin el cual no se puede comparecer en juicio y defender las respectivas posiciones. Todo ello debe ser asegurado y al mismo tiempo regulado por el legislador. En este sentido, por lo tanto, toda persona tiene derecho de solicitar y obtener la intervención del abogado ante cualquier actividad jurisdiccional o ante cualquier autoridad administrativa. La actuación del abogado no puede ser impedida o restringida por el legislador ni por ningún otro órgano o autoridad. La intervención del letrado debe ser, en todo caso, pertinente y respetuosa, realizándose conforme a las exigencias del debido proceso. Por lo tanto, el derecho a defensa no cautela solo la defensa judicial, sino la actuación del letrado en cualquier asunto, en todo asunto y ante toda potestad ante la cual, ¿cierto?, se haga valer por una persona un derecho o se reclame, ¿cierto?, por esa persona de la conculcación, ¿cierto?, del respectivo derecho, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, los medios que deben considerarse adecuados, ¿cierto?, para la preparación de la defensa son parte también de las garantías judiciales, ¿no? Y desde esta perspectiva, ¿no?, la persona afectada tiene derecho a comunicarse con su defensor, tiene, por lo tanto, derecho a esta asistencia letrada eficaz, ¿no?, el derecho al mismo tiempo a confrontar las pruebas, ¿cierto?, que se hayan presentado. A su vez, también tiene ella derecho a presentar pruebas y en el caso de los extranjeros, ¿cierto?, estos tienen el derecho a comunicarse con las autoridades consulares o diplomáticas de su país, el acceso a la documentación y los cargos formulados, ¿cierto?, el acceso indispensable a los medios que permitan una igualdad de armas en el proceso, va a decir, ¿cierto?, que cada parte pueda ejercer, ¿cierto?, en una perspectiva igual, ¿cierto?, los medios que puede ejercer la otra parte, ¿cierto?, y la entera libertad que tiene eventualmente el imputado o el demandado para preparar y para conducir la defensa, ¿cierto?, que en definitiva va a concretar o a desarrollar. Vamos ya, ¿cierto?, ir terminando, porque estamos en la hora ya del término de la hora de clase, pero obviamente vamos a dejar unos instantes, ¿cierto?, con el objeto de que ustedes nuevamente puedan, ¿cierto?, hacer todas las consultas
plantear sus dudas y sus comentarios, ¿cierto?, sobre los aspectos que hemos analizado en esta segunda hora de clases de hoy día miércoles. Se ofrece, por lo tanto, la palabra para que puedan hacer todas las consultas, dudas y comentarios que estimen necesarios. Preguntas, dudas, comentarios. Profe, Sí, Gabriela. ¿a qué se refería con el debido emplazamiento de las partes? Bueno, como ya lo habíamos dicho en la primera hora de clases, ¿no es cierto?, el emplazamiento es, ¿no es cierto?, también una garantía judicial indispensable, ¿no? Y el emplazamiento implica fundamentalmente que cuando una persona, ¿cierto?, es demandada, ¿cierto?, o es imputada, ¿cierto?, de un determinado delito, ¿cierto?, o es querellada, etcétera, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, debe conocer, ¿cierto?, en primer lugar, las causas por las que ella está siendo objeto de ese procedimiento judicial, ¿cierto?, para lo cual debe ser notificada de los cargos que le han sido formulados, ¿cierto?, y al mismo tiempo, junto con el derecho de ser notificada, ¿cierto?, señalándosele las imputaciones o cargos, ¿cierto?, que se le formulan o, ¿cierto?, la demanda que ha sido formulada en contra del mismo, ¿cierto?, debe al mismo tiempo, ¿cierto?, tener un plazo razonable, ¿cierto?, para responder, ¿cierto?, a los cargos, ¿cierto?, que se le han formulado o a la demanda que le ha sido formulada, ¿cierto?, dando los argumentos, ¿cierto?, que la persona estime adecuada, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, hay, ¿cierto?, el derecho a contestar la demanda, ¿cierto?, o a su vez a formular los descargos, ¿cierto?, que en definitiva correspondan, ¿cierto?, en el respectivo procedimiento que se lleva al lugar a través del proceso. Eso es lo que puedo responderte. Muchas gracias, profesor, me quedó claro. ¿Alguna otra duda, comentario, consulta? Bueno, si no hay más, quedamos hasta aquí por el día de hoy y nos encontraremos el próximo martes, ¿cierto?, para continuar el análisis del derecho, en este sentido, ¿cierto?, al debido proceso o a un racional y justo procedimiento en el marco del artículo 19, número 3 de la Constitución, ¿cierto?, armonizado a su vez con el artículo 76 de ella misma y con las disposiciones del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y con el análisis de la correspondiente jurisprudencia, como lo hemos hecho en el día de hoy, con jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como con jurisprudencia, ¿cierto?, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, que tengan una muy buen resto, ¿cierto?, de semana y fin de semana, y nos vemos, por lo tanto, el próximo martes a las 9:40 como de costumbre. Que tengan un buen resto de semana, ¿cierto?, y